a todos y bienvenidos a una nueva edición de Fater Talks, ya la novena. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante como es la siniestralidad, ¿no? ¿Se puede llegar a predecir los accidentes laborales? Y para ello hoy contamos con una persona que se puede decir que es una de las personas que más ha estudiado en detalle el tema este de la siniestralidad desde un punto de vista analítico, matemático y prácticamente predictivo, ¿no? Como es Ricardo Díaz Martín. Ricardo, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, Ricardo Díaz Martín es catedrático de Ingeniería de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA. Es también decano del Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Madrid, vicepresidente de la Asociación de Químicos de Madrid, vocal del Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid y seguramente muchos de vosotros le conoceréis por sus apariciones televisivas hablando sobre diversos temas de ciencia y tecnología, ¿no? Ayer por la tarde te vimos en 4, entonces es posible que solamente muchos lo conocéis por ello, ¿no? Bueno, antes de entrar en materia, como siempre comentaros, tenemos habilitado el chat para que comentéis todo aquello que estiméis oportuno, incluso planteéis alguna pregunta a nuestro invitado que al final, si da tiempo, se la haremos llegar. Y también informaros que como siempre hacemos, este acto lo estamos grabando para posteriormente difundirlo en nuestras redes sociales y canal de YouTube. Bueno, Ricardo, entrando un poco ya en materia de lo que vamos a hablar hoy. Hace unos años, hace décadas, se pensaba, ¿no?, que los accidentes laborales era algo inherente al trabajo, ¿no? Era algo que, bueno, sucedían porque tenían que suceder. Muchas veces echaba la culpa al factor suerte, ¿no?, que, bueno, era algo fortuito, imposible de hacer nada por ellos. Sin embargo, afortunadamente ya, con el paso de los años, esa tendencia ha cambiado, ¿no? Y cada vez las empresas analizan más en detalle su siniestralidad, ¿no? Por lo tanto, la primera pregunta, así tal cual, ¿es posible decir, los accidentes siguen un tipo de modelo que permita predecirlo, si hay un patrón establecido o son completamente aleatorios? Vamos a ver, mirad. Cada accidente está claro que tiene una serie de circunstancias en las que interviene, pues como bien sabemos, una concadenación de situaciones que finalmente desembocan en ese siniestro, ¿no? Sin embargo, esta concadenación de circunstancias sí tienen que ver con lo aleatorio, ¿vale?, de ese momento y de ese día en concreto. Ahora bien, lo que está claro es que cuando uno observa la accidentalidad como un fenómeno de conjunto, agrupando los siniestros por sectores de producción o incluso por niveles de gravedad, lo que podemos observar es que estadísticamente siguen un patrón bastante homogéneo, ¿vale? Yo podría deciros que mi conclusión es que efectivamente los accidentes se pueden modelizar. Es muy claro que se pueden modelizar. Lo que no se puede conocer, y esto es lo que mucha gente cree, que uno se pone las gafas así del revés como Rapel, ¿verdad? Y es un adivino. No se trata de esto, ¿vale? Porque lo que no se puede conocer es cuándo y dónde se va a producir. Eso es lo que no se puede predecir con las herramientas actuales y con lo que yo he estado trabajando. Luego hablaremos, si queréis, ¿vale?, de hacia dónde va el futuro con las nuevas tecnologías, Big Data, todas estas cosas, ¿no? Que ahí sí podríamos hacer cosas, de anticiparnos directamente, ¿vale? Pero con lo que hemos hecho hasta ahora, que son modelos, llamémoslos estáticos, es decir, a partir de datos de siniestralidad conocidos de los últimos 10 años, la última década, lo que hacemos es un modelo matemático, pues con una serie de índices, ¿vale?, en los que los metemos en un modelo, bueno, pues un análisis de regresión multivariable, y eso nos da una ecuación, ¿no? Y esa ecuación lo que hacemos a continuación es extrapolarla a futuro. Y caray, se cumple. Pero entendamos que esto es un modelo estático, ¿vale? No es dinámico porque no me estoy retroalimentando con datos actualizados continuamente, ¿vale? Es un modelo estático, ¿vale? Entonces, como os decía, con lo que tenemos actualmente, yo no puedo predecir, no soy Rapel, no soy un adivino, no tengo una bola, ¿vale? Y no puedo predecir cuándo y dónde se van a producir los accidentes. Pero con los modelos que tengo actualmente, lo que sí que puedo predecir es cuestiones como los costes económicos asociados a la siniestralidad, ¿vale?, que va a tener una empresa, o
cuantificar porcentualmente aspectos fundamentales que son el origen de los accidentes en dicha empresa. Es decir, yo le puedo decir a un señor, mire usted, en su empresa pesan muchísimo las horas de, por ejemplo, de formación de sus empleados en prevención. O pesa muchísimo que tiene una plantilla excesivamente joven. Digo excesivamente joven desde el punto de vista de la siniestralidad, entiéndanme. O que en su empresa lleva usted, tienen una política de que no hacen únicamente unas 8 horas, sino que además trabajan a destajo y tienen más horas, ¿no? En fin, no sé, aspectos que pueden ser significativos. Por lo tanto, en resumen, se puede modelizar, pero no podemos identificar quién, dónde y cuándo va a suceder. Puedo hablar de probabilidades. Perfecto. Hemos compartido en el chat un estudio que hiciste precisamente sobre modelización matemática, ¿no? en predicción de coste de siniestralidad. Y tú que has investigado tanto sobre este tema, que has participado en varios proyectos de análisis de siniestralidad, ¿hay algún tipo de accidente tipo, es decir, algún perfil de accidente tipo que se pueda, digamos, no sé, a lo mejor el tipo de accidente más frecuente, ¿no? O los factores que más influyen a los accidentes? Y por otro lado también, ¿se nos ha caído algún estereotipo que teníamos creado? Por ejemplo, siempre se decía, ¿no? O se tenía la creencia de que los trabajadores jóvenes se accidentaban más que los seniors, ¿no? O que influía a la hora de trabajo, en fin. ¿Se ha caído algún estereotipo que teníamos muy asimilado y que realmente los datos numéricos no reflejan que sea así? Pues mira, más que el accidente más probable, lo que sí que se ha podido realizar es un retrato robot del trabajador con más probabilidad de accidentarse. Y eso no es poco. ¿Vale? Y eso es algo muy importante porque, como podemos entender, si tenemos ese retrato robot, podemos identificar a aquellas personas que tienen mayor probabilidad y entonces podemos hacer más incidencias sobre ellas, todos los esfuerzos en prevención, ¿vale? Y todo esto, fijaros, siempre considerando el sector productivo y factores como el tamaño de empresa, que sí que también son importantes. O sea, yo hago el retrato robot de ese trabajador para una empresa en concreto, no en general, porque en general, lógicamente, tendríamos muchísimos errores, porque cada empresa tiene sus propias particularidades y cada sector ya ni te cuento, evidentemente, ¿no? A ver, pues en cuanto a esos estereotipos o ideas preconcebidas, tengo que decirte francamente, sí. Se nos han roto algunos y en algunos sectores muy concretos. Mirad, un ejemplo que para mí me llamó muchísimo la atención, ¿vale? Porque además es que era totalmente lo contrario a lo que yo tenía preconcebido. Y es el ejemplo de la influencia del factor de fatiga. Nosotros introdujimos en los modelos, ¿vale?, un índice de fatiga. Bien. Pues hemos observado que ese factor carece de influencia en accidentes de muchísimos sectores. Es que prácticamente no tiene trascendencia, es decir, ahí sí que hay una aleatoriedad en las circunstancias. Entonces, cuando suceden los accidentes en muchas horas muy distintas y no tienen nada que ver con las horas trabajadas, ese factor parece que carece de interés. Pero fíjate, con esto, que ya era a lo mejor sorprendente, lo más importante es que hemos podido determinar que en ciertos sectores, como el del comercio minorista, o como por ejemplo en el de instalaciones de construcción, eléctricas y fontanería, ¿vale?, pues es un factor que influye, pero contrariamente a la idea que tenemos preconcebida, de que a mayor número de horas trabajadas, mayor probabilidad de sufrir accidentes. No. En estos sectores en concreto, tanto accidentes leves como graves o muy graves se producen muy mayoritariamente a primera hora del día. Por lo tanto, el factor de fatiga sería antagónico, es decir, no tiene sentido, sino todo lo contrario, ¿vale? Y sobre todo, fijaros, no solamente a la primera hora del día, sino encima los lunes, cuando venimos del fin de semana. Claro, aquí ¿cómo nos lo explica? A ver, esto es una explicación que doy yo de manera, entenderme, gratuita, por percepción. Aquí no hay número, ¿vale? O sea, yo sí que puedo decir que este factor es contrariamente influyente a lo que creíamos, ¿vale?, que se produce de esta forma, y te puedo cuantificar en qué porcentaje se está produciendo y en qué porcentaje, de seguir así, se va a seguir produciendo, ¿vale? Ahora,
el prevencionista lo que tiene que observar es, bueno, a la luz de esto, que es una evidencia y que además te está diciendo el porcentaje y el retrato robot de las personas que sufren estos accidentes, etc., ¿cómo no lo explicamos? Primero vamos a ver el porqué para luego intentar trabajar las causas, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo he encontrado dos explicaciones posibles, ¿vale? Uno, pues mirar, sobre todo en los trabajos más físicos, ¿vale? O que requieren un mayor nivel de concentración, por la peligrosidad del propio trabajo, yo me hago la idea de que esto es un poco como lo que ocurre cuando se inicia un partido de fútbol. El futbolista tiene que salir a la cancha, el deportista tiene que salir a la cancha no solo ya concentrado, sino con el cuerpo calentado. Tiene que calentar previamente los músculos porque si no lo hace, hacer un esfuerzo inicial, ¿vale?, le puede provocar una lesión. Es decir, lo que quiero decir es que a lo mejor cuando entramos a trabajar, nuestra cabeza todavía no está en el trabajo, ¿vale? Yo recuerdo una serie de televisión, no sé si os acordaréis vosotros, de hace muchos años, claro, yo tengo más años que la Casa Campos, pero había una serie de televisión que se titulaba Canción Triste de Hill Street, no sé si os acordaréis, y que cuando empezaba, todos los capítulos, cuando empezaban, había una reunión previa de todos los policías, ¿no? Y entonces el comisario, ¿vale?, les decía, les repartía las tareas y siempre les decía, y ahí fuera tengan ustedes mucho cuidado, ¿no? No sé si os acordáis había una frase así muy, muy típica. Bien, esto es calentar. Esto finalmente es calentar psicológicamente al trabajador, ¿vale? En la mayor parte de las ocasiones entramos al trabajo, según llegamos, nos bajamos del coche rápidamente y te pones a trabajar, ¿vale? Pero no estás todavía, no. Probablemente pase media hora, una hora, hasta que realmente estás concentrado y pleno en el trabajo. Bueno, es una explicación, ¿eh? Puede ser que no tenga razón, pero yo me lo quiero explicar así. Otra explicación, y esta pues quizá tenga más que ver con con esa accidentalidad leve, ¿vale? No con la grave, sino con la leve. Y es que, por ejemplo, pues hay mucha gente que a lo mejor, pues oye, pues juega al pádel o practica otro tipo de deporte, o sencillamente se ha torcido el tobillo el domingo, porque hay un periodo de 2 días que tienes una actividad familiar, ¿vale?, y personal. Bueno, pues a lo mejor estas personas llegan al trabajo, ¿vale?, y ¡ay! Fíjate, subiendo ahora mismo me acabo de torcer el tobillo, ¿no? Y eso hace referencia, bueno, a una falta a lo mejor de lo que tú quieras, pero bueno, en fin, yo estoy hablando de realidades, ¿vale?, que nadie lo quiero ser, y de algo que tengo que pensar, ¿vale?, que tengo que ponerme en el hecho real, no en el ideal, sino en el hecho real de lo que está ocurriendo, y me tengo que dar una explicación. Entonces, efectivamente, sí que nos hemos encontrado con ciertas cuestiones, como ya os digo, el tema de fatiga. Ojo, no nos hagamos trampas al solitario, ¿vale? Hay ciertos tipos de empresas que trabajan a turnos de 8 horas y que en lugar de alargar la jornada laboral cuando hay un exceso de trabajo, ¿vale?, es decir, que se hagan horas extra, ¿vale?, lo que hacen es meter mayor número de empleados en esas 8 horas que van a turnos, que son 3 turnos. Estoy pensando, por ejemplo, en una siderurgia pesada o fundamental, ¿vale? Ahí entran a turnos, ¿correcto? Y se trabaja 24 horas, ¿vale? Porque un alto horno, por ejemplo, una maquinaria de esta no se puede parar. Bueno, ahí el factor de fatiga directamente se tiene que retirar, porque son 8 horas, ¿vale? Se podría ver el factor de fatiga, y lo hemos observado también, a partir de la hora en concreto de esas 8 en el que se ha producido, ¿vale? Porque, claro, puede ser que se estuviesen accidentando más en la 7ª hora, pero no. No había una especial incidencia en este tipo de empresas. Muy bien, de todos los factores que se pueden analizar, ¿no?, a la hora de investigar la siniestralidad y de meter en esa ecuación, ¿no?, de modelización, hay uno que es el del factor humano, que quizás sea el factor que mete mayor aleatoriedad a la ecuación, quizás, ¿no? Puede que estos modelos de predicción de siniestralidad
pongan mucho el foco, el protagonismo en el factor humano y a lo mejor no tanto en otros factores, quizás. Y también qué peso tiene el factor humano en ese estudio, en esta predicción de la siniestralidad. A ver, igual que os he comentado antes, ese factor humano es un factor individual de cada accidente, ¿vale? Eso está claro. Y intentar predecir eso es complicado. La razón última del factor humano, ¿por qué ocurrió eso? ¿Vale? Eso no se puede modelizar tan fácilmente, pero sí que es cierto que desde el punto de vista estadístico, todos somos humanos y todos padecemos, digamos, las mismas circunstancias estadísticamente, ¿vale? Luego, estadísticamente, sí se puede decir que el factor humano tiene una influencia, pero no puedo evaluarla, ¿vale? Eso está clarísimo. ¿Y que obedece a unos parámetros similares? Totalmente seguro también. ¿Cómo habrá que evaluar eso? Bueno, eso ya corresponde mucho también a otros estudios que pueden venir complementarios y que se podrían sumar a estos, ¿vale? Psicosociales, fundamentalmente. La pata psicosocial, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, para que os hagáis una idea, mira, nuestros modelos han trabajado con índices que son el índice de coste de baja, ¿vale? Lo que cuesta. Y eso es, fijaros que estoy hablando de índices numéricos claros. Esto es todo cuantificable. Yo no he puesto aquí ningún índice cualitativo. Yo no he puesto el lunes, el martes, no, ¿vale? Yo no he trabajado eso. Lo que he trabajado es número. Todo lo que entra ahí es número, todo lo que entra en la ecuación. Así, nos estaba diciendo, hemos introducido el índice de coste de baja, el índice temporal de la baja, es decir, cuántos días ha estado de baja ese trabajador, el índice de la antigüedad laboral, qué antigüedad tenía ese trabajador en esta empresa, el índice contractual, qué tipo de contrato tenía, el índice de jornada laboral, las horas, ¿vale? Que tienen su contrato por día, el índice de fatiga laboral, las horas previas al accidente, o por ejemplo el índice de edad. Todo esto, como veis, son números, al final son números. Están todos factorizados adimensionalmente, ¿vale? Para que funcione bien el modelo. Pero esto son cuestiones matemáticas, ¿vale? De normalización y tal, para que funcione el modelo, que no tiene mayor historia para lo que vosotros me estáis preguntando, ¿no? Entonces, claro, aquí, como podéis entender, es imposible introducir ningún dato que no sea numérico y que haga referencia a ese factor humano, ¿vale? Lo que no podemos responder en un modelo es, oye, este señor todos los días se ponía un arnés, ¿vale? Y hoy no se lo puso y se accidentó, ¿vale? Entonces, claro, resulta inexplicable, pero con estos estudios, por lo menos, podemos saber en qué momentos es más probable que ocurra y sobre qué perfiles de trabajadores va a afectar este tipo de circunstancia en la accidentalidad. Eso sí que lo podemos determinar. Por ejemplo, en este sentido, las horas efectivas de formación en prevención de riesgos laborales, yo las veo fundamentales. Y digo horas efectivas, ¿vale? Horas efectivas. Porque no vamos a lograr el objetivo de reducir accidentes si la formación en prevención de riesgos laborales se toma como un mero trámite, ¿no? O como una forma de adquirir, un tener los papeles en regla, ¿vale? Aquí de lo que se trata realmente, ¿vale? Es que el trabajador sea capaz de tener conductas reiterativas que están íntimamente relacionadas, bueno, con una costumbre sistemática. Y eso es un trabajo de lluvia fina, ¿vale? Es un trabajo que no es de hacer un curso intensivo de un mes, pongamos por caso, ¿vale? Porque eso no te lleva a nada, porque en 3 días, además, si no tienes esa absorción en el disco duro, ¿vale? De reiterar siempre las mismas prácticas, pues es que no llegas a nada, es que realmente no llegas a nada. Os voy a poner un ejemplo generacional de ese trabajo de lluvia fina que sí que va calando, por ejemplo, en la seguridad vial. Cuando me subo en el coche, ¿vale? Y voy con mi padre
Y con mis hijos hay un fenómeno que yo creo que casi todo el mundo lo conoce, y es que cuando yo me subo al coche le digo a mi padre que se ponga el cinturón, porque arranco y no lo lleva nunca puesto. ¿Por qué? Pues porque, bueno, generacionalmente era una cosa que tampoco estaba muy establecida. En mi caso yo me lo pongo muchas veces, ¿vale? Ya cuando el coche está en marcha, que voy sin cinturón, me doy cuenta, ¿vale? Y cuando voy con mis hijos, son mis hijos los que me dicen en el asiento de atrás: papá, ponte el cinturón, según me subo al coche. Bueno, pues esto es lo que se resumiría en una cultura preventiva, ¿vale? Y que esa cultura preventiva es la que va a reducir el factor humano, sin duda, en la siniestralidad. Por eso es tan importante la constancia en los mensajes, la constancia en la formación. Yo soy mucho más partidario de que no sea una formación tan intensiva en tiempos cortos, sino una formación muy extensiva, ¿vale? Y muy en pequeñas píldoras, pero todos los días, ¿vale? Porque se trata de reiterar. Y bueno, con los modelos, fijaros que lo que estamos identificando son retratos robot del accidentado, ¿vale? En las circunstancias actuales de la empresa. Esas circunstancias y deben ir variando con el tiempo según va percolando, ¿vale?, en todos los estratos de la empresa esa cultura preventiva. Tan importante. Es que es un cambio total. Estamos cansados los prevencionistas de hablar siempre de la integración de la prevención. Pero la integración de la prevención no solamente es a nivel organizativo, es a nivel neuronal, ¿vale? Y ahí es donde está la clave de todo, sin duda alguna. Por eso, los factores de riesgo, los riesgos psicosociales, para mí, todavía están muy en mantillas, y para mí es una cuestión que hay que trabajar ahora, en la próxima década, de forma mucho más intensiva. Es verdad que los que estamos más relacionados, a lo mejor los químicos, con la higiene y todas estas cosas, hablamos de riesgos emergentes con las nanopartículas, etc. Sí, vale. Es cierto y tiene su importancia, pero para mí, a lo mejor, como químico, me resulta mucho más fácil trabajar sobre eso que trabajar sobre los riesgos psicosociales, que es mucho más difícil de evaluar. Sí, sin duda comparto tu reflexión, sobre todo relacionado con que la prevención sea algo cotidiano, ¿no? Que no sea algo puntual en un día al año de la empresa, sino que sea algo cotidiano y forme parte del lenguaje habitual entre los trabajadores, ¿no? Sí. Y sobre los riesgos psicosociales, pues igualmente de acuerdo. Es decir, creo que hasta ahora se ha hecho de forma muy superficial y, por supuesto, hay que hacer una labor, todos los prevencionistas y también todas las empresas, el ámbito empresarial, para que sea algo mucho más profundo de lo que es ahora mismo, ¿no? Bueno, hablando sobre las evaluaciones de riesgo, sabemos que, bueno, que la metodología habitual que se sigue para evaluar el riesgo cuenta con dos factores combinados. Uno, la probabilidad de que se produzca el accidente o el hecho, y la severidad del daño que puede ocasionar. Y eso nos da un nivel de riesgo que luego categorizamos, ¿no? Si llegásemos a conocer bien ese factor que es la probabilidad, ¿no?, que siempre valoramos un poco así, de forma un poco, pues cada técnico como considere oportuno, ¿no?, según su criterio. Si lo conseguimos y conocemos nuestra siniestralidad, sabemos mucho más fielmente qué tipo de accidentes tenemos y cómo es el tipo de accidente que tenemos en nuestra empresa, eso va a suponer una revolución en cuanto a la forma de hacer las evaluaciones de riesgo, de tal forma que sean mucho más ajustadas a la realidad y más precisas. Pues mira, Carlos, me alegra muchísimo que me hagas esta pregunta. Me alegra mucho porque, mira, la respuesta es muy clara y concreta, en mayúsculas. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto que podría y que debería cambiar las evaluaciones de riesgos y las haría, sobre todo, mucho más efectivas, por una parte, y por otra parte, no menos importante, mucho más eficientes. Y os digo por qué, ¿vale? Pues porque los modelos identifican los índices más influyentes en la siniestralidad y porque definen perfectamente el perfil del trabajador con más probabilidad de accidentarse. Por lo tanto, el esfuerzo y los recursos invertidos en prevención, así como la intensidad y reiteración de las evaluaciones de riesgos, deben ser mayores sobre esos trabajadores sobre los que las condiciones están perfectamente definidas en esos índices. Dicho de otra forma, los esfuerzos que vayamos a destinar en prevención estarán mucho mejor dirigidos sobre los aspectos más críticos y más influyentes en la accidentalidad.
Y además es que esto encima es algo totalmente cuantificable, con un modelo matemático de predicción cuantitativa, ¿vale? Y no estoy hablando de la observación de datos y de, como tú decías, de una opinión según la interpretación del técnico, ¿vale? De lo que está observando, ¿vale? Que eso siempre es subjetivo. No, no, no. De lo que hablamos es de que podremos evaluar comparativamente, y numéricamente los factores más influyentes. Y de esa manera podré dedicar proporcionalmente los recursos y los esfuerzos preventivos allí donde requieran mayor o menor intensidad. Es decir, a lo mejor estamos trabajando y estamos realizando un esfuerzo en prevención de riesgos laborales sobre un aspecto que a priori creemos que es importante, pero que en realidad los números te están diciendo que no es así. Y estamos dejando a lo mejor otras cuestiones un poco ahí bueno, pues como una cuestión más, y la estamos pasando por encima cuando es realmente la que influye. Mirad, hay un retrato robot que hemos observado y que es muy importante, y es que nos damos cuenta que es verdad que los trabajadores a lo mejor de mayor experiencia pues son los que más se accidentan, y esto es una cosa que a priori, ¿vale?, también verifica el modelo, ¿vale?, que no nos sorprende, ¿vale? Pero luego empiezas a cuantificar y te das cuenta de que la experiencia no solamente viene por la edad, ¿vale? La experiencia del trabajador no solamente viene por la edad, sino por la antigüedad que tenga en esa empresa, y no ya en la empresa, tanto como en el sector. Cuidado, esto que voy a contar es muy importante. Mirad, se nos ha dicho, oigan, el paradigma económico actual, que nadie se crea que va a vivir siempre en la misma empresa, que va a haber cambios en las empresas, ¿vale? Que un trabajador va a tener un currículum de haber trabajado en diversas empresas. Bien, puede ser muy correcto, pero fijaros que es que ya no solamente hablamos de empresa y de competitividad de empresas, sino que habrá sectores que por la propia evolución del mercado, del progreso y de la tecnología, ¿vale?, vayan a menos, ¿vale?, y tengan que reducir plantilla. Y esos trabajadores cambian de sector con una edad media, 45 años, ¿vale? Pongamos por caso. Bien, pues esos trabajadores resulta que al cambiar tienen el factor edad, por una parte, con lo cual el aprendizaje siempre es más complejo para una persona de mayor edad, y dos, la inexperiencia del sector. En estos modelos vemos clarísimamente que es un retrato robot tipo del señor que se accidenta antes del primer año de ese nuevo empleo. Y esto es matemático, o sea, no es, ¿vale? Por tanto, creo que esto es muy, muy importante, porque efectivamente, ¿dónde tienes que realizar tus mayores esfuerzos? A lo mejor, pues en esos nuevos trabajadores que provienen de otro sector, que tienen una edad no demasiado joven, están en una edad media de cambio de trabajo y vienen de un sector que nada tiene que ver con el suyo inicial, ¿no?, o con el que inicialmente se formaron. Esto es una cuestión muy importante y muy relevante que bueno, con las crisis tenemos claro que lo tenemos de manera permanente. Sí, es cierto. Es decir, esa reflexión, la verdad es que no había pensado nunca en ella, pero es cierto que lo que dices, con el cambio de panorama, que todo parece indicar que va a ser todo muy volátil, ¿no? Vamos a tener una serie de trabajadores veteranos, pero a la vez aprendices, ¿no? Sí. Con lo cual, el factor de posibilidad de accidentes se va a multiplicar, ¿no? Y bueno, mirando también un poco al futuro, hemos hablado mucho de adelantarnos al accidente, ahora vamos a poner las vistas al futuro, que a lo mejor no es tanto futuro, a lo mejor es un futuro ya casi inmediato, ¿no? Tú lo has adelantado al principio de tu intervención, hablando sobre el Big Data, inteligencia artificial, algoritmos. ¿Llegará el momento, o en qué momento llegará ese punto al cual podremos decir, gracias a estas nuevas tecnologías, cuándo, cómo y qué tipo de accidente vamos a tener? Es decir, llegará el momento que yo pueda decir, mira, el martes que viene tengo un 90% de posibilidades de que se me caiga un trabajador veterano en altura. ¿Cómo está de lejos o de cerca ese momento? Bueno, voy a contar un poco el primer paso, ¿no? Esto es, como dice algún entrenador de fútbol, lo de partido a partido. Pues vamos partido a partido. Nuestro objetivo, evidentemente, será evitar
en tiempo y forma el posible accidente, ¿vale? Porque veamos que hay una serie de condicionantes, pero ¿por dónde van los tiros? Fijaros, os voy a comentar, yo tengo la enorme suerte de que a partir de estos modelos, bueno, pues han venido personas muy cualificadas a darme su experiencia y a intentar colaborar. De hecho, ahora mismo estoy desarrollando una tesis doctoral, estoy dirigiendo una tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid. Es una tesis de las que se denominan industriales porque hay una gran empresa detrás, ¿vale? Bueno, pues promoviendo esa tesis doctoral de ese trabajador. Y este trabajador está realizando su labor como el responsable de prevención de riesgos laborales en una plataforma petrolífera. Claro, en una plataforma petrolífera tenemos una planta piloto, si queréis, un campo de experimentación buenísimo en esto del Big Data, de las nuevas tecnologías, sobre todo no ya en el Big Data, sino en cómo aplicarlo. ¿Por qué? Porque los trabajadores están totalmente monitorizados. Está perfectamente establecido dónde está cada uno y en cada momento, ¿vale? Tienen incluso equipos donde se les está midiendo el ritmo cardíaco, ¿vale? En cada una de las operaciones que están haciendo. Y todo esto va a una inteligencia artificial. De tal manera que si alguno de ellos ha cometido cualquier despiste, ¿vale? Podremos anticiparnos, ¿vale? A cerrar la válvula que dejó abierta, ¿vale? A retirar el martillo que dejó donde no debía estar, o a cualquier otra cuestión de precisamente ese factor humano. La inteligencia artificial lo que viene a sustituir un poco, no a sustituir, no es la palabra, perdonadme, pero viene a complementar, ¿vale? Esos fallos que podemos tener y ese factor humano que se puede tener. Claro, ¿qué ocurre? Llevar esto a un nivel del trabajador en cualquier empresa, vamos a ver, esto tiene que tener una normativa, un desarrollo, en fin, es que aquí hay muchos derechos que van por medio, ¿vale? Pero sí que creo que hay circunstancias en las que sí que podríamos, de alguna manera, anticiparnos, ¿vale? Como es, por ejemplo, en seguridad vial. En seguridad vial, y no, a lo mejor no corresponde a las empresas, pero sí corresponde a otros estamentos, ¿no? El poder darte cuenta cuando un vehículo... De hecho, ahora mismo los vehículos ya llevan, muchos de ellos, ¿vale? Corrección de dirección, si te sales de una línea continua, ¿vale? O si te aproximas demasiado al vehículo que llevas por delante. En función de la velocidad, el mismo procesador te hace todos los cálculos y te dice ahora tienes que frenar y te frena directamente o te corrige la dirección. Esto lo podríamos hacer, ¿vale? Directamente para un conjunto, para el conjunto de todos, desde todos los que tenemos navegador. Se puede situar perfectamente a los vehículos, la circulación de los vehículos, se podrían hacer muchísimas cosas, pero tanto es así que se podrían hacer muchísimas cosas incluso a la hora de la ordenación del tráfico, ¿vale? Que ahora con el teletrabajo hemos visto que se reduce. O sea, fíjate, estamos hablando de teletrabajo, volvemos otra vez a las TICs, ¿vale? Habrá que hacer también evaluaciones de riesgo en los domicilios. Me estoy saliendo un poco del tema, pero no, porque estamos hablando de cómo aplicar las nuevas tecnologías, ¿vale? Y todo esto, ¿qué redunda? Redunda conciliación familiar, redunda en aprovechamiento mayor del tiempo, redunda en menores impactos al medio ambiente, porque consumo menos energía también. O sea, hay muchas ventajas en las aplicaciones de las TIC. Y también hay muchos recelos por temas, bueno, pues de protección de datos y otras cuestiones. Pero este es el futuro, que nadie lo dude, y que el prevencionista va a empezar a tener que trabajar, ¿vale?, con inteligencia artificial, con Big Data en breve, y que esto nos va a ahorrar también seguramente muchos accidentes, ¿vale? El factor humano siempre va a estar. El factor humano siempre va a estar, pero de alguna manera es una forma de ponernos un pequeño cinturón de seguridad ante ese factor humano si podemos prevenirlo con antelación. De todas maneras, el factor humano, insisto, de donde se tiene que trabajar mucho, es
desde la misma empresa, recursos humanos, en una colaboración muy estrecha con la parte de prevención. Y si me permitís, hay una cosa que me irrita mucho cuando hablas con muchas personas que te dicen que cómo puedo ahorrar en prevención. Y esto es algo como si te dice alguien, ¿cómo puedo ahorrar en I+D? ¿Cómo vas a ahorrar en I+D si es una inversión? Si es que lo que no nos estamos dando cuenta es que si esa parte que es precisamente la de la gestión de los trabajadores, la de la gestión, la de los riesgos psicosociales, es una de las partes que estamos viendo que pueden provocar mayor cantidad de accidentes, pero no nos estamos dando cuenta de los beneficios que provocan y que producen en la empresa. Y mientras sigamos viendo la prevención como un coste y no como algo que me va a producir beneficios claros y tangibles, pues seguiremos teniendo un caballo de batalla muy serio. Y al final estamos hablando ¿de qué? ¿De qué estamos hablando de verdad? De cultura preventiva. Si es que es concienciación, es lluvia fina. Y la lluvia fina no solamente tiene que ir al trabajador que se accidenta, la lluvia fina tiene que ir también muy dirigida a quien dirige a esos trabajadores. Porque antes habéis hablado también de esa gestión, ¿vale? De esa organización del trabajo. Y la organización del trabajo es fundamental que toquemos los puntos clave, y para mí un punto clave es precisamente que tener un trabajador incentivado, tener un trabajador con ganas, ¿vale? Tener un trabajador que asocie su interés al interés de la marca que le paga, que se identifique con su empresa, ¿vale? Y estamos hablando, fijaros, desde la prevención estamos tocando palos, ¿vale? Pero que son directos y que mientras que no lo veamos, claro, no tendremos una integración real y un beneficio real. Muy bien, Ricardo, pues si te parece, pasamos a las preguntas del chat, que alguna de las personas que nos acompañan ha lanzado alguna. Pregunta Leire Garde si un modelo de predicción de siniestralidad se puede aplicar a cualquier tipo de empresa o sector de actividad. Entiendo que se refiere si se puede aplicar a una empresa grande, pequeña, da igual. Totalmente, absolutamente, claro que sí. Sí. La respuesta es sí. ¿Qué es lo que necesito? Pues tener los datos, ¿vale?, de ese sector. Nosotros hemos trabajado con los datos de un sector concreto y luego, como los datos de ese sector y de esa siniestralidad sabíamos del trabajador, el tamaño de la empresa que tenía, ¿vale?, pues también podemos hacer modelos para tamaños de empresa, igual que podemos hacer modelos para accidentalidad grave o menos grave. Para que os hagáis una idea, nosotros nos hemos dado cuenta que los accidentes que más repercuten en la viabilidad de la empresa es cuando la empresa tiene menos de 25 trabajadores y el trabajador es una persona de más de 50 años. Eso revienta a la empresa en costes. Pero es que es matemática, o sea, es que están ahí los gráficos, ¿vale? Interesante, sin duda. También pregunta David Revillo, si hay empresas que tienen muchos accidentes leves, pero casi ninguno grave, y al revés, otras que tienen pocos accidentes leves, pero de repente se produce el accidente grave o mortal, ¿no? Y pregunta que a la hora de hacer un estudio de predicción de siniestralidad, ¿en qué tipo de empresa sería más fácil llevarlo a cabo de las dos? ¿O cuándo son los resultados más precisos? No es por tipo de empresa, eso da igual. Los resultados, y esto es otra cuestión y también muy importante, nos sorprendió muchísimo. Y por dos razones. Lo normal es que, atribuyamos mayor factor suerte o cuestión de mayor azar. Eso es, mayor azar a los accidentes muy graves. Siempre se ha hecho así, ¿verdad? Se ha dicho, bueno, es que esto es cuestión de suerte solamente. Bien, si es cuestión de suerte, que alguien me explique cómo. Con menor número de accidentes graves, porque es así, los accidentes graves son mucho menos que los accidentes leves, ¿vale? Bueno, pues cuando yo clasifico en accidentes graves y accidentes leves y hago mi modelo de accidentes graves y de accidentes leves, los accidentes graves tienen menor número de datos. No, menor número de accidentes, por lo tanto, la matriz es más pequeña, ¿vale? Bien, pues con menor número
de datos y supuestamente con mayor contribución del azar, resulta que obtenemos fiabilidades del 90% en accidentes graves o muy graves. Y en accidentes leves, que son muchos más y que tengo muchísimos más datos para que de alguna forma convergieran mucho mejor, pues resulta que de los accidentes leves tenemos un 80% de fiabilidad en las predicciones. ¿Eso qué es lo que nos está diciendo? Que a lo mejor no es tanto el azar, el que en cada accidente concreto sí es el azar, ¿vale? Pero que se pueden modelizar mucho mejor los accidentes graves y que responden a patrones mucho más claros. Y eso es lo que hay que trabajar, y que indudablemente esos patrones mucho más claros provienen fundamentalmente del factor humano, que es el que un modelo matemático es astigmático, no ve, está ciego para ver eso, ¿vale? Nos pregunta también Javier Barcala una pregunta relacionada también con el tema del COVID y el confinamiento que estamos viviendo. Dice, en relación con la predicción de la siniestralidad y los tiempos actuales del COVID, ¿existe algún indicio sobre la interrelación entre el aumento de la siniestralidad y los periodos de confinamiento que ha sufrido la población o la medida de reducción de la movilidad? Y también, desde el punto de vista de los trabajadores que siguen desempeñando su labor presencial en la empresa, pregunta si la fatiga pandémica puede afectar a un aumento de la siniestralidad. No hemos hecho estudios sobre la situación COVID en el ámbito de estos modelos, no los hemos hecho. O sea, no podría responder. Pero si tengo que dar una opinión, seguramente que tengan una influencia, porque pero será una influencia puntual durante este tiempo, ¿vale? Lo que sí que nos tiene que servir es para saber qué influencia tiene el teletrabajo, ¿vale? Esto sí es importante. Y sí sería muy interesante realizar luego estudios posteriores. En cuanto a la fatiga, a ver, nosotros hemos hecho unos estudios frente a factores de fatiga, entre comillas, normales. Claro, evidentemente, si vamos al sector sanitario, pongamos por caso, en los momentos más álgidos de la pandemia, eso no es una fatiga normal, porque allí hacían jornadas de 16 y 17 horas. Eso ya es más, iba a decir, y lo digo tal cual, economía de guerra. O sea, es como si quieres evaluar los riesgos de un soldado en una trinchera, ¿vale? Que está pegando tiros continuamente porque le viene el enemigo encima. O sea, eso no es, entenderme, es su trabajo en ese momento, estamos de acuerdo, pero es algo absolutamente extraordinario. Desde luego que tiene que haber muchísima influencia, vamos, no me cabe ni la menor duda, ¿no? Pero en un punto muy concreto, ¿no? Y no está estudiado. Muy bien. Y bueno, ya la última pregunta del chat, antes de terminar, pregunta Javier Mota, si hay algún estudio de modelización y predicción de incidentes en alguna empresa utilizando métodos de captura de datos masivos, es decir, con dispositivos de seguimiento de trabajadores y registro de eventos. ¿Tú has comentado algo sobre el proyecto ese, ¿no?, de la plataforma petrolífera? Sí. ¿Y conoces algún otro? No conozco ningún otro. No conozco ningún otro. Estamos centrados en este, ¿vale? Para poder extraer datos interesantes que pudieran ser extrapolables a otros estudios. Pero no conozco ningún otro, sinceramente. Esto es un poco, yo lo veo como el borde, digamos, la frontera actual, ¿vale?, del conocimiento, sobre todo en prevención y hacia dónde vamos. Esto es como comentaba el otro día en una conferencia que di a Ecuador sobre riesgos emergentes en nanopartículas. Miren ustedes, es que no tenemos epidemiología, es decir, no tenemos todavía datos para conocer, ¿no? No hay estudios todavía. Estamos en mantillas, estamos empezando. Muy bien, Ricardo, pues llegamos al final y bueno, agradecerte los minutos que has compartido con nosotros, que sabemos que tu agenda está bastante completa, pero bueno, desde el primer momento que te propusimos participar en este Fater Talk, aceptaste sin ningún problema y todo lo que nos has contado ha sido muy, muy interesante. Muchas gracias, yo para mí me lo he pasado fenomenal, cuando queráis, ¿vale? Y un honor, de verdad, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.
Y bueno, antes de dar paso a Natalia, también quería aprovechar para presentaros una nueva guía que hemos elaborado en Fraternidad Mutrespa y que además es una guía que está muy ligada a lo que hemos hablado hoy. Es sobre buenas prácticas en investigación de accidentes. ¿Y qué pretendemos con esta guía? Pues bueno, sobre todo que sirva, para la redundancia, de guía a las empresas sobre cómo investigar adecuadamente un accidente y conocer las causas que lo han originado, ¿no? En esa guía podéis encontrar ejemplos prácticos de los diferentes métodos de investigación que existen, ¿no? Y conociendo las causas del accidente, seremos mucho más eficaces a la hora de establecer las medidas preventivas oportunas. Y bueno, sin más, os agradezco nuevamente el hecho de haber compartido con nosotros otro Fater Talk más. Y doy paso a Natalia Fernández Laviada, su directora general de Prevención, Calidad y Comunicación. Cuando quiera, Natalia, adelante. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Ricardo, ¿qué te voy a decir? Que muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Nos conocimos precisamente cuando empezabas con estos modelos de predicción matemáticos que a Mar y a mí nos parecían como una cosa así de astronautas, ¿no? Que firmamos precisamente un convenio de colaboración contigo en los inicios de este trabajo y que nos hizo a ambos, a ti y a lo que representas, ya Fraternidad Mutrespa, pues merecedores de algún premio, ¿no? Relacionado con todo esto. Así que muchísimas gracias por tu trabajo y también por compartir este rato. Yo, de las cositas que he apuntado de lo que has dicho, me ha quedado claro que los accidentes de trabajo, sin ser rappel, ni tú ni nadie, podemos trabajarlos desde este ámbito, ¿no? Que podemos de alguna manera modalizar y también podemos trabajar las probabilidades, que incluso podemos crear un retrato robot tipo de determinados trabajadores más accidentables. También me ha llamado la atención lo que has dicho de la fatiga, ¿no? Porque es verdad que todos nos habíamos quedado con el concepto fatiga como un factor importante a la hora de la accidentabilidad. Si bien las mutuas sabemos perfectamente que los lunes a primera hora es cuando más accidentes recibimos, probablemente por los dos factores que has dicho tú, ¿no? Por un lado, por el tema de que no hay ese precalentamiento, que empezamos a trabajar en modo fin de semana y no en modo mindfulness aquí y ahora, ¿no? A trabajar a lo que estamos. Y por otra parte, por también la posibilidad, que también lo sabemos nosotros, de muchas actividades o de muchas posibilidades de que haya algún tipo de lesión que no se ha producido efectivamente en el trabajo, sino en las actividades cotidianas del fin de semana, ¿no? En cualquier caso, la concentración es uno de los puntos importantes a la hora de trabajar esto, quizá más que lo de la fatiga, así que eso me ha gustado. Luego apunté los índices numéricos claros y cuantitativos que has dicho que con los cuales trabajas para el modelo matemático, los costes de baja, los días de baja, la antigüedad laboral, el tipo de contrato, las horas de la jornada, la fatiga en horas y la edad, para hacer ese cóctel con el cual trabajas a la hora de predecir de alguna manera el accidente, ¿no? Pero también nos ha quedado claro que hay que incluir los factores psicosociales y que hay que incluir también o sumar otros factores, fundamentalmente la formación. El concepto lluvia fina también me lo ha apuntado, ¿no? El hecho de que no hay que ser intensivos, sino extensivos en la formación que hacemos, en las píldoras. Y aquí Rebeca lo sabe bien y Mar, trabajamos mucho el concepto visión cero, precisamente integrando esa cultura preventiva, que en definitiva es lo que hace que esto fluya de otra manera y que se trabaje mejor, ¿no? También me he apuntado lo de las evaluaciones de riesgos más eficaces y eficientes, que eso es al final a lo que vamos todos, a conseguir que ese modelo de alguna manera nos sirva para ser más rigurosos en el trabajo que como técnicos realizamos. Y también me apunté lo del accidentado antes de un año, que se me ha quedado grabado, aquella persona, aquel trabajador que cambia de sector y que con una determinada edad media pues es más probable, y tú lo has comprobado, ¿no?, que sea accidente dentro de ese primer año. O ese otro dato que nos has dado de trabajadores de menos, o sea, empresas de menos de 25 trabajadores con más de 50 años, que también sería otro retrato robot, ¿no?, de trabajador de alguna manera más accidentable. Bueno, muy interesante todo lo que nos has contado, Ricardo. Muchísimas gracias de nuevo por participar, por ser parte de la familia de Fraternidad Mutrespa y por contar con tu amistad, que es muy importante para todos nosotros. Y bueno, para terminar, pues nada, como sabéis, siempre comento algo sobre el siguiente Frater Talk, el de marzo, que ya lo tenemos casi encima, ¿no? Claro, este lo teníamos, claro, si nos retrotraemos al año pasado, a marzo del año pasado, pues empezábamos un poco antes a escuchar en los telediarios algo sobre una cosa que pasaba en China, que nos quedaba así, eso, en China, ¿no?
en la lejana China y mira todo lo que nos llegó después. A partir de ahí, una serie de conceptos y terminología se incorporó a nuestro vocabulario. Todo lo que tiene que ver con el decreto de alarma, los confinamientos, las mascarillas, los PCRs, los geles hidroalcohólicos, las vacunas, los antígenos, las cuarentenas, etc. etc. Bueno, pues cumpliendo un año desde este momento de la declaración de la pandemia en nuestro país, creíamos que era un momento perfecto para dedicar un Frater Talk precisamente a la COVID-19, a hacer balance y a ver en qué punto estamos. Por eso, el 26 de marzo os invito a las 10 de la mañana a escuchar un año de COVID-19 y ahora qué. Una de las mayores especialistas en este ámbito, como es Carmen Cámara Hijón, secretaria de la Sociedad Española de Inmunología e inmunóloga clínica del Hospital Universitario de la Paz de Madrid, nos va a acompañar también para darnos un poco de luz en este momento. Es una de las voces expertas y habituales también del programa Horizonte, que igual habéis visto en alguna ocasión en la cadena de televisión 4. Así que nada, muchísimas gracias, Ricardo, muchísimas gracias a todos los que nos estáis acompañando. Es verdad que últimamente se nos olvida, Carlos, meter la encuesta para que nos valoréis y para aprender y mejorar en este espíritu de mejora continua que siempre tenemos en Fraternidad Murprespa. Pues nada, buen fin de semana, muchísimas gracias, cuidaros mucho y nos vemos el 26 de marzo a las 10. Gracias.